Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi página de Facebook y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida de muchas maneras. Que comience el vídeo. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de Proverbios y hoy nos corresponde Proverbios capítulo 3. Eh, de ahora en adelante para estos estudios bíblicos quiero pedir por favor solamente que se escuche mi voz, ¿verdad? No voy a utilizar ningún instrumental. Considero que es importante que usted me preste mucha atención porque quiero sacarle el máximo jugo a este estudio bíblico de Proverbios, que podamos aprender bastante de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y obviamente todas esas son cosas que mejoran, ¿verdad? Mejoran la transmisión y demás, pero al final sí, al final en nuestro tiempo de oración vamos a tener eh, debidamente es un instrumental bien bonito para cerrar. Bien, quiero también, antes de empezar con el estudio de Proverbios, rápidamente nada más anunciarles que ya en estos próximos días vamos a seguir teniendo nuestras próximas partes de lo que son las prédicas compartidas. No recuerden, no todos los miércoles van a haber fijo unas prédicas compartidas, no todos los miércoles, porque hay que recordar que esto es una logística grande, que esto requiere tiempo, que hay que invitar a las personas, que hay que prepararse, que hay que hacer las grabaciones, cada invitado especial que va a estar, cada tema que se va a tocar, el lugar, el escenario, el audio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en fin, son un montón de cosas que hay que pues considerar y que requieren su tiempo. Ahí me estoy preparando con varias personas de que esto será un proyecto de gran bendición, de gran poder para nuestras vidas, ¿verdad? Pero por favor les pido paciencia, como les digo, no todos los miércoles, probablemente 2 miércoles por mes, no sé, un miércoles por mes. Es que todo depende de conforme se vaya acomodando el asunto, ¿verdad? Mientras tanto he estado trabajando en varias cosas, ¿verdad? Porque pues mi meta es que el miércoles que no haya prédica compartida por alguna razón, poder compartir una prédica igual con ustedes, ¿verdad? Alusiva a cualquier tema. Entonces, estoy trabajando en eso ya para la próxima semana. Dios primero espero tener una prédica compartida y si no, por X razón, bueno, por lo menos sí tener un mensaje que pueda compartir con ustedes, ¿verdad? Que no quede como los días miércoles así sin nada, ¿verdad? Que de hecho era lo que yo había dicho, si no hay prédica compartida, tenemos una predicación normal. Entonces, estoy trabajando en eso, les pido mucho sus oraciones. Si usted quiere unirse, recuerde, puede formar parte de esto, hable conmigo y yo le voy a estar dando información y espero que, bueno, que el Señor se levante a través de esto. Yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas y hermosas. Y bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Tengo mucho material, tengo mucho que abarcar. Yo le pido a Dios que me ayude con el tiempo, es un gran reto. La verdad es que es un gran reto. Proverbios capítulo 3, que es el capítulo que nos corresponde estudiar hoy, tiene 35 versículos. ¡Wow! O sea, entonces necesitamos avanzar, ¿sí? Necesitamos que usted se conecte, necesito que usted tenga ahí su Biblia a mano, a todos aquellos que les gusta estudiar la palabra de Dios, que tengan ahí su cuaderno de anotaciones para que pueda ir apuntando y no se pierda absolutamente nada de lo que vamos a ver, ¿está bien? Así es que ya sabe, concordancia, un glosario, la Biblia, cuaderno de anotaciones y vamos a iniciar, vamos a arrancar Proverbios capítulo 3 es, bueno, un capítulo que yo cuando lo estaba estudiando, wow, habla de tantas cosas y es realmente algo bastante interesante. Pero bueno, no voy a decir más nada. Vamos a iniciar. Voy a leer del verso 1 al verso 4 para empezar primeramente. ¿Verdad? Recuerde que yo tomo unos versículos, un conjunto de versículos que van relacionados con alguna temática, con algo en específico y ahí vamos analizándolos, ¿verdad? No es que empiezo a leer del verso 1 al verso 34, que tienes 35, perdón, que son los versículos que tiene este capítulo 3 de Proverbios, todos de seguido, y hasta el final hacemos redondamos en cada versículo y vamos desmenuzando. No, no, vamos poco a poco.
si acaso como tomando 4 o 6 versículos y uno por uno, inclusive ahí analizándolos, que es lo que yo busco a través de esto, ¿verdad? Yo espero que de verdad esté enriqueciéndose con este estudio y esté aprendiendo como yo estoy aprendiendo, porque inclusive yo estoy aprendiendo bastante y bueno, doy gloria a Dios por esto tan hermoso. Proverbios 3:1. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Proverbios capítulo 3, verso 1, según la versión Reina Valera del 60, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El verso 3 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y el verso 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ok, muy bien, quiero que nos detengamos hasta aquí, hasta el verso 4. Vamos a ver, Proverbios en este capítulo 3, vamos a, primero, bueno, yo aclaro, ¿verdad? Me gusta estudiarlo, yo me preparo previamente, hago un estudio bíblico profundo y completo de cada capítulo, ¿verdad? Así como lo dice el capítulo 1, también del capítulo 2 y ahora de este capítulo 3, en donde yo lo preparo para poder compartirles a ustedes una prédica tipo clase de discipulado, estudio personal, más que todo, más que prédica, al final una enseñanza, ¿verdad? También ver qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos deja para nuestra vida diaria, para lo cotidiano este capítulo, y también además de eso estructurarlo en la Biblia, haciéndole un exégesis, haciéndole estudios léxicos, mire, lo que sea necesario, aplicaciones prácticas, un bosquejo de homilética, preguntas, ¿verdad? Todo lo relacionado con la parte teológica, que la teología es lo que estudia a Dios como tal, ¿verdad? La palabra de Dios, etcétera, etcétera, y poder entrar en detalle, ¿verdad? Entonces, ahora bien, Proverbios, el capítulo 3, el tema general y el tema principal de este capítulo es la sabiduría que confía en Dios, aquella que trae bendición, dirección y también conducta. Eso es lo que hoy vamos a ver. Así es que vamos a empezar. Ahora bien, hay que entender nuevamente, yo ya lo había hablado cuando empecé con el capítulo 1, ¿verdad? Recordar que el autor de Proverbios es Salomón, que él fue el que escribió este libro. Es un libro que prácticamente es una colección sapencial israelita que está compuesta por la monarquía unida, los periodos posteriores, ¿verdad? Que fueron diferentes colecciones editadas juntas, ¿verdad? Un túmulo, un conjunto ¿verdad? Como le decía, en ese momento se escribían en papeles, ¿verdad? Se escribía ¿verdad? Era parte de todo el canon bíblico, de puros rollos que se iban a rollos juntando y demás, y así fue como surgió el libro de Proverbios, ¿verdad? Una literatura sapencial, que más que todo es como algo poético, ético, práctico, es el paralelismo hebreo como tal, ¿verdad? ¿Cuál es el destino y el propósito? ¿Cuál es la misión y el objetivo que tiene el libro de Proverbios? Bueno, instruir al hijo, instruirnos, darnos a ver, una imagen, podríamos decir, pedagógica, aconsejarnos de lo que es la sabiduría para la vida que nos permite formar carácter, prudencia moral y tener temor de Dios. Ahora bien, ubicando el capítulo 3 de Proverbios, que es el que hoy nos corresponde, podemos ver que este es uno de los pasajes, y nos vamos a ir dando cuenta, uno de los pasajes centrales que articula la relación entre la instrucción paterna y la promesa de la bendición de acuerdo con la persona que decide vivir, ¿verdad? Conforme a la sabiduría. O sea, esto aplica para aquel que vive conforme a la sabiduría. El que no, pues no, ¿verdad? Pero el que sí recibe estas bendiciones. Agarra estas bendiciones. Así es que yo quiero invitarlo, mi amado hermano, para que usted tome y agarre estas bendiciones que hoy Dios va a hablar en esta palabra para todos aquellos que deciden vivir con sabiduría. Que usted pueda decirle al Señor, yo hoy decido vivir una vida en sabiduría, una vida agarrada de tu mano de poder y poder darme cuenta y ver las bendiciones que tienes para mí viviendo una vida como esta. Aquí prácticamente se resume el motivo del libro de Proverbios. Vamos a verlo hoy, es increíble. La sabiduría que nace del temor de Jehová es aquella que nos va a producir seguridad, prosperidad moral y protección. Y del verso 1 al verso 4, que fue a donde empezamos leyendo, ¿verdad? Para abrir y tener una visión panorámica de cómo está la estructura literal de este capítulo.
vamos a poder darnos cuenta y vemos que del verso 1 al verso 4 hay una exhortación de retener la enseñanza y lo importante que es cultivar un afecto por la sabiduría. Proverbios siempre ha sido insistente en esto, Salomón siempre lo ha sido con este libro, que entendamos, que veamos, que abramos nuestros ojos, nuestros oídos para poder ver y darnos cuenta que aún en lo espiritual como en lo físico, la sabiduría es indispensable, que hay que hacer una interiorización de lo que es la ley, del fruto en favor y de la buena opinión y de la bendición que nos trae cuando decidimos darle, vamos a ver, cuando decidimos abrirnos para poder recibir la sabiduría de Dios. Entonces, ya entrando profundamente, ¿verdad? Lo que habla el verso 1 al verso 4, que por cierto vamos a volverlo a leer, pero ahora quiero que lo leamos, quiero que lo lea en NTV, Nueva Traducción Viviente, para que vea qué es lo que dice la palabra de Dios. Desde el verso 1 al verso 4, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: Hijo mío, nunca olvide las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Y dice, si los haces, o si así los haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Y el verso 4, que ahí me detengo, dice, entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Me fascina, me encanta como lo habla esta versión, ¿verdad? Como se adentra en ello, porque es que aquí en estos versos gira una idea central y es que no podemos olvidar la instrucción paterna, que nosotros necesitamos internalizarla para que podamos producir favor y reputación. De la palabra lo acabamos de leer, dice, hijo mío, ahí lo leímos, hijo mío, no te olvides de mi ley, ¿verdad? Volviendo a la versión Reina Valera, en el verso 1 lo podemos ver, hijo mío, no te olvides de mi ley, dice esta palabra, no te olvides de la ley que ha sido escrita, que ha sido dada, que ha sido revelada, esta ley que ha sido entregada para que la sigas. Una ley hay que seguirla, hay que, ¿verdad? Entenderla, o sea, que hay un lenguaje prácticamente pedagógico, un padre que le habla a su hijo. Proverbios por lo general tiende a hablar así, lo vimos ya en el capítulo 2 y aún hasta en el capítulo 1. Siempre, hijo mío, atiende la instrucción. Hijo mío, se utiliza, esto subraya una transmisión intergeneracional, o sea, algo que se lleva de generación en generación, una instrucción que le da un padre a su hijo. Cuando un padre le da una instrucción a su hijo, ese hijo debería recibir esa instrucción con amor y ponerla en práctica, que es lo que le va a permitir darse cuenta de que va a poder vivir bendiciones cuando recibe el consejo de su padre, la instrucción, perdón, sí, la instrucción de su padre y el consejo de su madre, que también dice la palabra, no rechace la instrucción de tu madre, viceversa, ¿verdad? Que te va a permitir caminar en un bienestar, en una bendición, pero aquel que decide no hacer caso omiso a las enseñanzas del padre y de la madre, pues camina en deshonra y no está caminando en bendición, ¿verdad? Siempre, a ver, ¿cuántos no les ha pasado que en algún momento sus papás se han acercado y les han dicho, vea, mejor no hagan esto, mejor no vayan con tal persona, mejor no vayan a ese lugar? Y ustedes terminaron yéndose a ese lugar, terminaron sin hacerle caso a sus padres, fueron con esa persona y les pasó una catástrofe, les pasó un desastre por no ser obedientes y no hacer caso a lo que sus padres les dijeron. Yo levanto mi mano, mis dos manos y hasta mis pies, de verdad. A mí me ha pasado, de verdad que sí. Entonces, el propósito de esta enseñanza es internalizar, o sea, es guardar dentro de nuestro corazón lo importante que es la sabiduría, a tal manera de que la sabiduría no solo se queda en pedirla. O sea, bendito Dios por lo que el Señor y el Espíritu Santo de Dios nos revela a través de su palabra. La sabiduría no solo se pide, o sea, sí, pídala, pídala. Yo sé que yo he enfatizado mucho en eso cuando hablé de la sabiduría, cuando tuve la primer prédica compartida con Eliad, muchas partes donde yo hablé estuve tocando un poco el tema de la sabiduría y demás, que es importante y que hay que pedirla, pero no se queda solamente en pedirla y ya está. La sabiduría es pedirla, pero también hacer que la sabiduría se convierta en un hábito y un afecto, que usted ame vivir una vida con la sabiduría de Dios, que usted ame y haga que eso se convierta en usted un hábito. ¿Por qué? Porque si usted hace que la sabiduría entre a usted, llegue a usted, se convierta en un hábito y en un afecto, eso le va a permitir a usted tener resultados prácticos. ¿Qué es lo que podemos leer aquí? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Bueno, largura de días.
larguras de días y años de vida, lo acabamos de leer, ¿verdad? Verso 2 dice, porque aquel que recibe la sabiduría tendrá largura de días y años de vida, paz se aumentará. ¿Cuántos no desean tener paz de Dios? Bueno, reciba de la sabiduría, pídale esa sabiduría a Dios, que Dios te va a dar paz. Y además de eso, la misericordia y la verdad estarán contigo, pero cuando ellas dos lleguen a ti, tienes que atarlas. La expresión atarlas a tu cuello significa, hace alusión a que debe ser algo importante, como cuando alguien, a ver, ¿cuántos tienen un collar, una cadena? Yo, por ejemplo, utilizo esta. Por lo general uso esta cadena, ¿verdad? Me gusta. Ahora bien, yo la cuido. ¿Le ha pasado cada cosa? Sí. ¿La he tenido que arreglar varias veces? Sí, pero aquí la tengo, gracias a Dios, ¿verdad? Un regalo muy especial y preciado que me hicieron, ¿verdad? Y siempre llevo. Y bueno, así mismo, como dice la palabra, por eso hace esa referencia, esa alusión, atar al cuello, atar a nuestro cuello, atar a tu cuello la misericordia, la verdad. Vamos a ver, esa acción, ese verbo, porque es un verbo, atar, es guardar, llevarlo a lo más profundo. Como dice la palabra de Dios, guardar esos tesoros en el cielo donde el oro ni la polilla corrompen. Escribirlos en la tabla aún de nuestro corazón. ¿Para qué qué? Bueno, para que después de esto entonces hallemos la gracia. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Y una buena opinión antes de que, vamos a ver, ¿qué es más importante? La opinión, que Dios tenga una buena opinión de ti, o que los hombres tengan una buena opinión de ti, pero Dios tenga una opinión errónea de ti, una opinión mala. Yo prefiero agradar a Dios antes que agradar a los hombres. De hecho, que agradar a los hombres, agradar a las personas nunca va a ser posible. A la gente nunca se le queda bien. Y la gente siempre se equivoca, la gente siempre falla. No cuesta, es algo que es difícil, ¿verdad? Pero a Dios siempre buscar hallarle, ¿verdad? Que Él vea que seamos de agrado para Él, ¿verdad? Ese es siempre mi anhelo. Yo no sé si es su anhelo también, bueno, es mi anhelo, ¿verdad? Yo le pido a Dios. Entonces, hay resultados prácticos cuando nos apropiamos de la sabiduría y hacemos que ésta se convierta en un hábito, cuando la amamos, cuando la recibimos. Largura de días, acumulaciones de año, vida y paz. Promesas. Dice que la obediencia trae bienestar integral y trae relaciones saludables. Eso te va a permitir tener una buena amistad con Dios y con los hombres. Y como le digo, más importante con Dios, porque el hombre, la persona, el ser humano, en esencia, siempre por naturaleza puede ser traicionero, puede fallar, puede equivocarse, porque el ser humano no es perfecto. El único perfecto es Dios, el único que no se va a equivocar, el único que no te va a fallar, el único que nunca va a hacer algo que nunca esperaste en tu vida va a ser Dios, porque sabes que Dios es un Dios que te ama, que te perdona, que te levanta, un Dios que está ahí siempre para lo que necesites. Pero las personas no siempre son así. Entonces, pero aún así, el tener esa sabiduría nos va a permitir que mucha gente admire esa, vamos a ver, esa vida que estás viviendo agarrado a Dios. La persona que tiene la sabiduría de Dios y vive con la sabiduría, no solo la pidió, sino que la convirtió en su hábito y en su afecto. Es una persona que va a ser ejemplo para muchos, va a ser un modelo a seguir y la gente va a querer seguirlo. Y por lo tanto, por ende, al ver lo que tiene, van a querer también tener eso que esa persona tiene. Van a querer anhelar también esa sabiduría, esa integridad. Yo no sé cuántos han mirado personas, hombres y mujeres valientes, guerreros y guerreras de Dios, que usted dice, es que qué increíble como ese hombre, como esa mujer, que se nota que busca de Dios, que tiene una relación con Dios, que es sabia, que nunca se lanza a la rápida, sino que piensa las cosas, que las consulta a Dios, que hace primero la voluntad de Dios antes que la suya. Un hombre, una mujer prudente, no imprudente, que decide antes de hacer algo, primero consultar al Señor, pensar las cosas antes de hablar, antes de hacerlas, pensar antes de que si va a oír algo, ver si le conviene lo que va a oír, o si va a ver algo, ver también si le conviene lo que va a ver o no le conviene. Entonces, es eso, la instrucción, mi amado hermano y amigo, no es teórica, sino que debe convertirse en un hábito. Son hábitos espirituales, por ejemplo, leer la Biblia, orar, tener disciplina, ayunar inclusive. O sea, son cosas, son prácticas que usted y yo debemos adaptar en nuestras vidas, que lo que van a hacer es de ti una mejor persona, un mejor hombre y una mejor mujer, de acuerdo a lo espiritual y de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Ahora bien, vamos a continuar. Del verso 5 vamos a leer al verso 10. Vamos a leer estos otros 5, perdón, versículos, así es que acompáñenme con la lectura. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Me encanta este verso. Verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas.
Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y el verso 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. De mosto, perdón. Ya vamos a ver qué es mosto, porque sí, me imagino que hay más de uno que se debe estar preguntando qué es eso. Y bueno, vamos a ver, igual vamos a hacer, vamos a ver esa parte, estos otros 5 versos que leímos, estos otros 5 versos, del verso 5 al verso 10 de Proverbios 3, están hablando prácticamente de la confianza total que debemos poner siempre en Dios, no en el hombre, como le acabo de decir, no en ninguna situación, no en la bendición que yo pueda obtener de algo que yo estoy haciendo, no, sino de la bendición que, no de la bendición, sino de quién es el que me da esa bendición, que es Dios, y no solo por la bendición que Él me puede dar, sino porque Dios es el que, vamos a ver, el que ha prometido estar contigo, que ha prometido estar conmigo, que nunca nos va a abandonar, que Dios es todo para nosotros, que Él es todo para ti, que Él es todo para mí, que Dios es todopoderoso, Él es soberano, que Dios ha prometido darnos dirección y bendecirnos con cosas materiales. Pero usted tiene que poner de su parte. Nosotros tenemos que hacer algo. Y el confiar en Dios implica no solamente sentarse a esperar que Dios dé y te bendiga, sino también darle a Él, porque sé que cuando le doy a Él y que cuando le doy a alguien más, Dios me va a dar y me va a multiplicar. Porque eso es así. Das para recibir. Y no solamente lo haces por eso, sino porque das, porque es bonito dar sin esperar nada a cambio. De eso se trata también, de bendecir a alguien sin la necesidad de esperar que esa persona le dé algo a usted y que lo beneficie, porque si no, entonces yo no puedo darle nada a nadie. No, sino yo no lo estoy haciendo con amor, estoy haciéndolo simplemente con una intención sucia de que solamente bendigo, pero para que me bendigan. Y si no me bendicen, entonces yo no vuelvo a bendecir. No debe ser así, hermano, eso no es así. Hay que recordar que lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar. Si usted siembra bendición, va a cosechar bendición. Si usted bendice a una persona, Dios lo va a bendecir a usted el doble, el triple, y va a bendecir al 30, al 70 y al 100 por uno lo que usted haga. Eso es bíblico, eso es palabra de Dios. Inclusive la palabra de Dios dice, el Señor lo dice claro, probadme en esto, dice Dios. Entonces, si usted honra a Dios con sus bienes, si usted vamos a ver, al alcanzar la sabiduría usted va a poder entender eso. Eso que quede claro. Porque usted está confiando en Jehová, por lo tanto usted honra con los bienes. Honrar con los bienes a Dios, y no solo a Dios, sino bendecir a otra persona. Es decir, yo confío en Dios, que es un Dios dador, que es un Dios que es el dueño del oro y la plata, y que me va a bendecir porque yo bendije. Y así es. Al que da, recibe. Es mejor dar que recibir. Es mejor servir que ser servido. Proverbios 3 del 5 al 6, ¿verdad? El verso 5 y el verso 6 hablan de la confianza total y de la dependencia que tenemos que tener hacia de Dios. Lo acabamos de leer, fíate de Jehová de todo tu corazón. En hebreo, la palabra fíate es confianza. O sea, vamos a ver, perdón. No. O sea, el sinónimo de la palabra fíate es confianza. Vamos a ver, confía, fíate, es eso, no te preocupes, Dios tiene el control, Jehová tiene el control de todas las cosas. Y la palabra confianza plena, una confianza segura, viene del hebreo batach, B-A-T-A-H-C-H. Voy a ver si estas palabras, porque las utilizo bastante, puedo como ponerlas ahí en pantalla, a ver, para que las puedan. ¿Verdad? Confianza plena viene del hebreo batash, B-A-T-A-C-H. Ahí está, lo pueden ver. Confianza plena, aquí abajo, batash, B-A, de nuevo, T-A-C-H. Eso significa lo que es la confianza plena en el hebreo, ¿verdad? Ahora bien, batash es aquella confianza que no depende de la propia comprensión parcial. O sea, ¿qué quiere decir? Es una confianza en donde usted no tiene primero ninguna inseguridad, usted no tiene ningún temor, usted no desconfía. Si hay confianza plena, no puede haber desconfianza. Usted dice, no, yo estoy tranquilo, yo estoy seguro, yo sé que cuando hago esto, Dios me bendice. Aún sin importar
aunque no, aún sin importar que yo bendiga y no vea que la bendición llegue, por eso, como le digo, no esperando siempre que llegue una bendición cuando usted da, sino hacerlo sin esperar nada a cambio, pero si llega la bendición de Dios, usted sin aún verla, o aunque la bendición no, uno piensa que se retarde, pero no es que se retarda, Dios nunca llega temprano ni tarde, Dios llega justo en el momento adecuado, justo a tiempo, en los tiempos perfectos y designios de Dios, a su voluntad perfecta, llega y te da esa bendición. Eso es confiar, no hay duda alguna. Ay, ¿por qué no me lo da? Ay, es que yo quería que fuera ya. Ay, no, ya con este tiempo que llevo, yo creo que ya Dios no me va a bendecir. Ay, yo no, eso no es tener batalla. Eso no es tener confianza plena. O sea, lo que la palabra de Dios nos está diciendo en este verso 5 de Proverbios, perdón, capítulo ando con Hebreos, de Proverbios, capítulo 3, es que confiemos completa y plenamente en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia. También versos 5 y 6, ¿verdad? No nos apoyemos en nuestra prudencia. Ahora bien, en nuestro propio entendimiento, podría también decirse, hay otra versión que lo dice. O sea, en nuestra propia sabiduría, inclusive. Pero no se habla de una sabiduría que proviene de Dios, sino de una sabiduría que proviene de usted mismo. O sea, una sabiduría humana. Véalo bien, vamos a leerlo. El verso 5, Proverbios 3:5, pero lo vamos a leer en traducción lenguaje actual, TLA, traducción lenguaje actual, TLA, TLA. Dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. No confíes en lo mucho que puedas saber, porque aún lo mucho que puedas saber te puede faltar muchas cosas más que aún todavía no sabes y no te han sido reveladas. La palabra de Dios lo dice claro. Aún lo que sabemos no es nada con lo que Dios revelarnos y hacernos ver que también hay y que es nuevo para nosotros. Confía en el Señor con todo tu corazón. Nueva traducción viviente, vea lo que dice. No dependas de tu propio entendimiento. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Conocimiento, entendimiento, juicio, prudencia, todos esos son sinónimos de la palabra prudencia, ¿verdad? O sea, no te apoyes en tu propio conocimiento, no te apoyes en tu propio entendimiento, no te apoyes en tu propio juicio, en tu propia prudencia, en tu propio pensamiento, aún inclusive podría decirse en cierta forma. La palabra entendimiento, la palabra prudencia, entendimiento como tal, la palabra juicio viene del hebreo binah, y lo voy a poner ahí en pantalla igual, ¿verdad? Viene del hebreo binah, entendimiento viene de binah, B-I-N-A, como lo pueden ver, H, así como suena, binah, binah con H, ¿verdad? Sin C ni nada, así, binah, literal, tal cual. Entonces, entendimiento, binah, ok, es prácticamente una advertencia contra la autosuficiencia intelectual o moral. Aquella persona que dice, yo puedo por mi cuenta propia, yo no necesito de nadie, yo no necesito de Dios, yo no necesito que nadie me venga a corregir, ni decir que estoy haciendo bien o que estoy haciendo mal, porque lo que yo hago siempre va a estar bien. Punto. Una persona necia, una persona cerrada, una persona que no se abre a ver qué es lo que Dios quiere enseñarle y no se da cuenta y no ve que lo que Dios enseña es mejor que lo que esa persona piensa que está haciendo muchas veces. Porque yo le voy a decir a usted una cosa, pero como seres humanos, lo que muchas veces pensamos que estamos haciendo bien, al final estamos haciendo un desastre y estamos haciendo un caos. Por eso necesitamos que Dios venga a nosotros, que sea dándonos su sabiduría, esa sabiduría de parte de Dios para que podamos hacer de manera correcta, no de manera incorrecta. Ahora bien, reconócelo en todos tus caminos, dice también, si seguimos leyendo, eh, ¿verdad? En el verso 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino que debes tomar, ¿verdad? Según Nueva Traducción Viviente en Reina Valera, reconócelo en todos tus caminos y Él te enderezará en tus veredas. Reconocer a Dios es prácticamente invocarlo, es consultarlo, someterse a Dios en qué, bueno, en nuestras decisiones. Como ya se lo he dicho varias veces, en tu voluntad, en tus decisiones, en tu voluntad, en tus pensamientos. Dios, este pensamiento que me vino a mí es un pensamiento que debería tener un pensamiento correcto o no. Y si no es un pensamiento correcto, quitarlo por completo, empezar a pensar en otra cosa. ¿Usted puede tener control de sus pensamientos? Claro que los puede tener. Claro que podemos tener control de nuestros pensamientos. Está en usted, está en mí, está en nosotros que simplemente cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestra manera de tomar decisiones y no tomemos decisiones a lo brusco, a lo que simplemente me pareció que eso era así, entonces yo lo hice así, lo hice así. ¿Y le consultaste a Dios? No, ni le consulté. Error.
siempre consultarle a Dios y someter nuestras vidas a la voluntad perfecta de Dios. O sea, esto implica una dependencia práctica en donde usted va a tener que orar, en donde usted va a tener que buscar consejo de Dios, en donde usted va a tener que alinearse con las escrituras, con la palabra de Dios y entender qué es lo que el Señor te está enseñando. ¿Para qué? Para que lo reconozcas a Él y no vayas por un camino torcido. No vayas por un camino incorrecto, por un camino erróneo, por un camino que puede parecer bonito, puede parecer agradable al principio, pero al final lo que trae es destrucción para tu vida. Ahora bien, cuando terminamos el verso 6 dice, ajá, reconocieron todos tus caminos, ¿verdad? Y Él enderezará tus veredas. O sea, esta frase, Él enderezará tus veredas, significa que va a venir de parte de Dios una dirección divina que va a rectificar todos los caminos torcidos por los cuales has podido estar caminando por mucho tiempo. Yo le pido al nombre poderoso de Cristo Jesús que hoy nos dé dirección divina, que rectifique todos esos caminos torcidos por los cuales hemos estado caminando y que a partir de ahora y de ahora en adelante yo pueda caminar, dígale al Señor, por los caminos rectos, por los caminos correctos, por los caminos de Dios, por los caminos tuyos, Señor, por los caminos justos, por los caminos por los que tú quieres que yo vaya y no por los que yo quiera, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque, sabe, es necesario. Es necesario, Dios tiene que guiarnos, darnos dirección. No podemos andar viviendo una vida suelta, una vida sin dirección, sin tener un norte, porque nunca vamos a llegar a nada. Una persona que no tiene visión, una persona que no tiene claridad, una persona que no tiene la dirección de Dios nunca va a llegar a nada, nunca va a lograr nada, nunca va a poder aspirar a pensamientos de grandeza, a cosas grandes y poderosas que Dios puede darle y bendiciones que puede recibir de parte del Padre Celestial porque no se somete a Dios y a su voluntad, porque no entiende que la única manera de ser exitoso y de ser completamente bendecido es a través de Dios y su palabra. Punto. Eso es así, hermano, es así. Ahora bien, si usted continúa ya, verso 7, verso 8, 9 al 10, podemos ver cómo la palabra de Dios hace énfasis en lo importante que es honrar a Dios con los bienes, con las primicias, reconocer el poder honrar a Dios con esas primicias, con los bienes, y sí, habla de las cosas materiales, es prácticamente un reconocimiento práctico de la soberanía divina sobre los recursos. O sea, yo doy porque yo sé que Dios me bendice, y además porque soy obediente de que doy una pequeña parte de lo mucho que Dios me ha dado. Y hablo de las, sí, de las ofrendas, cuando se hacen de manera correcta en una iglesia. Si usted está en su iglesia y usted detecta que las cosas no se han estado haciendo de manera correcta y no hay transparencia, usted consulte antes de todo, hable con los pastores, con los líderes, con las personas. Es importante que haya transparencia en ese tipo de cosas y ver en qué se está invirtiendo todo eso, ¿verdad? Pero usted tiene que dar, recuerde, ¿verdad? Para bendecir la obra del Señor. Eso es importante, eso es necesario. O sea, es indispensable que usted lo entienda. Y además de eso, también dar de bendición a Dios en otras cosas, bendiciendo a otras personas. Hay muchas formas, ¿verdad? Hay una promesa de provisión abundante, de que Dios nos va a desamparar, de que Dios nos va a bendecir y de que nos va a bendecir con multiplicación, con abundancia. Proverbios, lo leímos, Proverbios 6, Proverbios 3, 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Teme a Jehová, apártate del mal, eso es importante, porque cuando tú decidas hacer esto, todo esto te será como medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Yo no sé cuántos quieren un refrigerio de Dios. Un refrigerio de Dios es un descanso, una bendición de Dios poderosa y sobrenatural. Pero eso solo llega y se activa cuando usted decide dejar su propia opinión a un lado y ver la opinión de Dios ante toda área de su vida. Temer a Dios y decirle no a las cosas malas y sí a lo bueno y lo que proviene de Dios. Pero para recibir eso solo es de esa forma. Ahora, cuando yo recibo ese refrigerio para mis huesos, para mi cuerpo, entonces ahí debo entender, verso 9, que debo honrar a Jehová con mis bienes, con las primicias de los frutos, para que así se llenen mis graneros de abundancia y mis lagares rebosen de mosto, porque cuando yo doy, Dios me bendice. Así es esto. Esto es así. Ley de siembra y cosecha, una ley inquebrantable. Yo doy, yo voy a recibir. Así de sencillo. Porque Dios no se olvida de aquellos que han entendido este principio, que han sido obedientes y que han dado a la obra de Dios. Dios les va a bendecir. Y yo voy a decirle a usted una cosa, pero a todos los que me están escuchando, hermanos amados en Cristo, si usted ha dado para la obra de Dios dentro de su congregación,
dentro de su iglesia, no sé cuál sea la que usted esté yendo, ¿verdad? Pero si usted lo está haciendo y usted está siendo fiel en lo poco, yo le voy a decir una cosa, Dios lo va a poner en lo mucho, porque si usted no es fiel en lo poco, no espera que Dios lo ponga en lo mucho, pero si usted es fiel en lo poco, Dios te va a llevar a cosas grandes, te va a llevar a cosas hermosas, y ese carro, esa casa, eso que has estado esperando, ese trabajo, va a llegar en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Se van a abrir las puertas, van a desatarse bendiciones de parte de Dios de lo alto. ¿Pero qué? Solamente cuando usted entiende que es importante dejar la tacañería, que es importante dar, despojarse, bendecir, no solo esperar a recibir, recibir, recibir y llenarme, llenarme, llenarme. ¿Y cuando yo voy a dar algo de mí? ¿Cuándo yo me voy a despojar? No, no, es importante también dar de mí, compartir, bendecir, darle al que necesita, dar a la obra de Dios. No es únicamente un cálculo económico, es la actitud de adoración, dar lo primero, lo mejor. La bendición es tanto material como comunitaria, es poder dar tanto que Dios te ha dado a otros que lo necesitan, a la obra del Señor. Entender eso te permite recibir esas bendiciones que Dios tiene para ti, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere llevarte a cosas grandes, quiere que seas un hombre, una mujer exitosa, un hombre, una mujer llena de Dios, pero para lograr eso, tienes que entender eso, que no, primero tú tienes que hacer algo, te toca una parte a ti, no todo va a caer del cielo, ¿verdad? Así no, el mundo real, la vida real, bienvenido al mundo, bienvenido al planeta Tierra, esto es así, en este mundo hay que esforzarse, necesita que se haya, vamos a ver, dedicación, desempeño, esfuerzo para que pueda llegar las bendiciones de Dios, para que pueda recibir las cosas que Dios quiere darle. Usted no puede estar ahí sentado de brazos cruzados esperando a que todo le caiga del cielo, tiene que hacer algo, tiene que dar también para recibir. O sea, esto es así, así de sencillo. Nunca dé, bueno, nunca reciba. Dé y vea cómo va a recibir bendiciones poderosas de parte del Señor. Vamos a continuar Proverbios 3, ahora vamos a ir al verso 11, vamos a leer verso 11 y verso 2 únicamente, ¿está bien? Proverbios 3, 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Vaya, interesante. Porque Jehová, verso 12, al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ya había hablado de este tema, la disciplina de Dios, lo había hablado, pero en una, perdón, en una reflexión cristiana corta de las que yo comparto, pero es algo realmente importante y es algo que hay que entender, o sea, hay que aceptar la disciplina divina, esa disciplina de Dios, no despreciarla, porque es señal de amor, no es señal de que, o sea, no es que Dios sea un Dios que castigue, un Dios que no te ama, sino más bien todo lo contrario, que porque te castiga es un Dios que te ama y quiere lo mejor para ti, para enseñarte que eso que hiciste no debes hacerlo más y que necesitas cambiar esa actitud que tal vez has estado teniendo por mucho tiempo a una actitud distinta que te va a bendecir y que te va a permitir caminar. Por eso es que hay muchos cristianos que no avanzan, que están estancados. Por eso usted dice, porque estos cristianos no avanzan, no crecen, no caminan, siempre ahí, nunca tienen como poder y bendición. Bueno, número uno, tal vez habría que ver cómo es su tiempo con Dios en la intimidad, en lo secreto, en lo personal, cómo es realmente su relación, si están teniendo realmente una relación genuina, una relación sincera, una relación verdadera, o simplemente están viviendo de pura apariencia, de puro solo religión. Y recuerde que no es religión, es relación, de eso se trata. Y dos, también si están aceptando la disciplina de Dios en algunas áreas de sus vidas o no se están dejando ser disciplinados. Y como no se están dejando ser disciplinados, muchos por el orgullo, muchos por la autosuficiencia, muchos por el conformismo, entonces no pueden avanzar a lo grande y glorioso que Dios tiene para sus vidas y por eso se ve como personas que están estancadas. Y uno dice, ¿cómo un cristiano no va a avanzar? ¿Cómo un cristiano no va a prosperar? ¿No va a ser bendecido? Por supuesto que lo va a hacer, pero ahí es donde hay un sacrificio, ahí es donde hay algo que usted y yo tenemos que hacer, hay algo que usted y yo tenemos que autoexaminarnos y revisar que está bien o que no está bien, pero no menospreciar la disciplina de Dios. La palabra disciplina, la palabra esa disciplina divina viene de musar. Es un signo de relación. El que ama corrige. Es como el padre que ama a su hijo lo va a corregir. No lo va a dejar ahí haciendo las cosas malas que está haciendo y las cosas incorrectas que está practicando, porque sabe que al final nada de eso que está haciendo le va a traer éxito a su vida y que va a seguir viviendo una vida con pensamientos y actitudes erróneas.
Nadie que te ama va a querer eso para ti. Inclusive yo le voy a hacer una cosa, las amistades verdaderas y las amistades que usted tiene que cuidar con todo su corazón son aquellas amistades que vienen y te dicen la verdad en la cara. No amistades que te engañan y que te dicen una mentira con tal de quedarte bien y de hacerte, no aquellas amistades que solamente te dicen lo que te gusta oír a ti, sino las amistades que te dicen lo que a ti no te gusta oír, pero sabes que es necesario y que necesitas escuchar, que es de bien para ti, que es de ayuda para ti y que te buscan lo mejor para ti porque te aman, porque te quieren, no que te acarician con una mentira, sino que te hablan con la verdad, que aunque incomode, es mejor que te incomoden con una verdad a que te acaricien con una mentira del mundo, que te incomoden con la verdad de la palabra de Dios, que te incomoden con la verdad de algo que estás haciendo mal, que necesitas cambiar, que necesitas corregir, que necesitas trabajar. Vamos a leer Hebreos 12 del 5 al 11. Hebreos 12 del 5 al 11, porque hay un paralelismo. Este verso 11 de Proverbios 3 me lleva a Hebreos 12 del 5 al 11. Oiga lo que dice Hebreos 12 del 5 al 11. Ya se lo voy a colocar en pantalla para que usted lo tenga. Hebreos 12 del 5 al 11 lo leemos en la versión este, Reina Valera. Muy bien, Hebreos 12 del 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplinas, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Por parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinan como aquellos lo parecía, pero para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Y el verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, da justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina nunca va a ser causa de gozo. Usted nunca va a estar feliz de que vengan y le digan, Isaac, usted sí que esto que hizo no estuvo bien, qué barbaridad, usted tiene que ser una persona, póngase las pilas, usted no puede estar así, aquí que allá, a nadie nos gusta que nos corrijan, ¿cierto o no? O ahora a todo el mundo le gustan que lo corrijan, ahora todos son santos del Señor y están en un nivel, porque vea, vamos a ver, levante la mano a quien le gusta que lo corrijan. El que levantó la mano, yo le pido que venga a orar por mí, porque de verdad, o sea, yo soy sincero con ustedes. Y así como usted, le pido que sea sincero también conmigo. A nadie nos gusta que nos corrijan. A nadie le gusta que lo corrijan. Pero es necesario porque la corrección va a traer fruto, va a dar un fruto apacible, se va a hacer la justicia de Dios. Y como lo leímos en Hebreos 12, muchos quieren. Vamos a ver, muchos están atentos. Cuando el Padre les dice no hagan algo, no lo hacen. Cuando les dice háganlo, lo hacen. Cuando los corrigen, reciben la corrección con humildad. Pero son buenos, hay gente que está dispuesta a escuchar la corrección que le da un padre físico, terrenal de aquí de la tierra, y eso está bien, biológico. Por supuesto que hay que ser así, pero no están dispuestos a escuchar la corrección que Dios les hace desde los cielos. Siguen ignorando, siguen ofendiendo a Dios con sus acciones, con sus decisiones. Tenemos que aprender a recibir, a escuchar y a estar atentos a la disciplina que también Dios nos da. ¿A través de quién? De una persona, a través de tus mismos padres, a través de algún líder, de tu pastor, a través de quien sea que Dios haya puesto como autoridad delegada aquí en la tierra hacia usted. Hay que ser obedientes y escuchar la voz de Dios que viene a través de otras personas. Porque sí, así es. Entonces, ¿para qué? Para poder vivir en el camino de santidad, para poder vivir una vida santa, una vida apartada. ¿De qué? Del mundo, apartada para Dios, apartada para el Señor. Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo que quiere, verso 12 de Proverbios 3. Entienda, es una corrección de parte de Dios que busca ayudarte, que te ama. La disciplina no es castigo arbitrario, sino una acción formadora de carácter. Es aceptar la corrección de Dios sin reproche, nada, sino con consejería,
que te va a dar Dios sin confrontar nada, sino dejando que sea Dios el que nos corrija y haga lo que quiera hacer en nosotros, porque sabemos que tarde o temprano lo que Él hace es perfecto, que nunca va a fallar, es la esencia de Dios y que quiere llevarte para lo mejor. Usarnos como un instrumento de madurez espiritual, que podamos madurar, que podamos crecer. Eso es lo que el Señor quiere. Y bien, necesito avanzar porque ya el tiempo se me va así y hay mucho. Apenas vamos por el verso 3. Vamos a ver, continuemos. Vamos a leer verso 3 al verso 18. Vamos a seguir leyendo porque es que ya no hay mucho tiempo. Proverbios 3:13 y necesito que esto sea de provecho. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Aleluya. El verso 14 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Aleluya. Y dice también, más preciosa es que las piedras, preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿A qué? A la sabiduría. El verso 16 dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Aleluya. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son veredas de paz. Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Aleluya. Y dice, verso 19 de Proverbios 3, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Aleluya, la sabiduría es importante. Proverbios sigue haciendo sigue hablándonos de lo necesario e importante que es la sabiduría. El verso 13 al verso 18 habla de la alabanza poética que hay hacia la sabiduría. O sea, que la sabiduría no se compara ni aún con las riquezas de la tierra, con los árboles, con las piedras preciosas. La sabiduría no se compara con nada porque la sabiduría trae bendiciones intrínsecas grandes. Hay una bienaventuranza, bienaventurado significa también dichoso, dichoso, bienaventurado. Oh, qué lindo ser ese hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado, qué dichoso. Yo, ¿cómo desearía a ese hombre? Por eso es lo que nosotros debemos desear, ser el hombre y la mujer hablo en general, cuando se dice hombre es también mujer, que decide hallar la sabiduría. La sabiduría se valora mucho más que las riquezas, produce bienes duraderos más preciosas que rubíes, no se compara con ellas las riquezas. Su mano da vida, la sabiduría da frutos de justicia, de serenidad, de plenitud. El verso 18 leímos como árbol de vida, eso es una metáfora mesiánica, escatológica, que remite a vida plena y perdurable. O sea, usted quiere tener larga vida, bueno, aspire por querer recibir la sabiduría de Dios. Y también recuerda el mandamiento que dice que si honras a padre y a madre, tendrás larga vida. ¿Quieres tener larga vida? Honra a tu padre y a tu madre, que en ellos está la sabiduría también. Bueno, y pídele a Dios esa sabiduría. O sea, acepta la sabiduría aquí en la tierra que tus padres te dan, que hay en tus papás, y también la sabiduría que tu Padre amado, celestial y glorioso, que está allá a la diestra del Padre, ahí, que está en el trono más bien, ¿verdad? Y con su Hijo, quiere darte a ti. Recíbela, acéptala, tómala en tus manos. Tómala en tus brazos. Eso lo podemos encontrar en Génesis y Apocalipsis. La sabiduría es la fuente de la vida. Tenemos que, o sea, entender la prioridad que hay en la sabiduría. O sea, hay una prioridad grande en la sabiduría, no solo sobre acumular lo material, porque al final, como leímos en la palabra, lo material se queda corto. Ahí se me fue un poco la cámara. Pido disculpas, ya volvimos, aquí estamos. Gloria a Dios. La sabiduría remite vida plena, perdurable. O sea, de verdad, la iglesia debe buscar formación de carácter, no solo crecimiento económico, numérico, no, sino un crecimiento de madurez, un crecimiento en sabiduría. Eso es importante. Ahora fíjese bien lo que dice el verso 20. Vamos a leer del verso 20. Vamos a seguir al verso verso 19 y 20. Ya el 19 lo había leído, ¿verdad? Jehová, se lo voy a volver a poner, con sabiduría fundó la tierra, ¿verdad? Afirmó los cielos con negligencia, y el verso 20 dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilarán rocío de los cielos. Oiga lo que pasa, oiga lo que se produce, oiga lo que se provoca cuando la sabiduría llega. O sea, la sabiduría es un agente de creación. Empieza a crear, empieza a poner un fundamento aquí, en el cosmos, en tierra, ¿verdad? O sea, la sabiduría crea. Jehová con sabiduría fundó la tierra. O sea, la sabiduría permite crear. O sea, la teología de la sabiduría es un atributo activo de Dios en la creación. Dios usó la sabiduría para ordenar el cosmos. La sabiduría es cósmica, hermano amado.
no solo ética humana. O sea, la moral y el orden humano tienen a raíz a través del carácter y el plan divino de Dios. O sea, con sabiduría, Dios hizo las cosas, lo que vemos, lo que está aquí en la tierra, todo lo hermoso y precioso, hecho por Dios con sabiduría. O sea, usted con sabiduría puede tener un poder activo y creativo que Dios le puede dar. Yo levanto mi mano y yo le invito a que usted levante su mano y dígale al Señor, yo quiero recibir de ese poder activo y creativo que hay en la sabiduría. Por eso dame cada día más y más sabiduría, Señor. O sea, de verdad, pídele al Señor siempre eso. Ahora tenemos que cambiar nuestras oraciones pidiéndole al Señor que nos dé ese poder que solo Él tiene de creatividad, de poder hacer, pero por lo menos de cosas que aunque estamos limitados aquí en la tierra, nosotros podemos hacer buscando glorificar a Dios siempre en todo. ¿A través de qué? Con la sabiduría que solo Dios puede dar. Eso es que es importante pedírselo al Señor. Ahora vamos a leer del verso 21 al verso 26. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Avanzamos porque esto es increíble, de verdad, cómo se va el tiempo. Proverbios 3:21. Y tengo que correr con esto. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Dice, y serán vida a tu alma y serán gracia a tu cuello. Y entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Verso 24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. 25, dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, ¿qué? Cuando viniere, ¿qué? Cuando viniere todo impide y todo lo que trae las personas impías, porque Jehová será tu confianza, verso 26, y él preservará tu pie de quedar preso. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren esa protección, ese pacto de protección de Dios. Bueno, para que eso llegue, para que llegue esa seguridad y ese pacto de protección, perdón, para el justo, solamente llega cuando guarda la sabiduría. ¿Quieres que Dios te proteja? ¿Quieres tener seguridad de parte de Dios? ¿Quieres ser una persona justa, no una persona injusta, una persona impía, sino justa de Dios? Bueno, guarda la sabiduría. Eso es lo que nos habla estos versos del 21 al 26. Tenemos que entender que hay una promesa, hay un pacto de seguridad, de protección. Pero eso implica que usted y yo mantengamos la sabiduría, porque el mantener la sabiduría conduce prácticamente a vivir seguros y sin temor del mal, a ser sostenidos en medio de crisis. ¿Sostenidos por quién? Por Dios, por su mano de poder, y así no temer al terror nocturno, a saeta, ni a peste, ni a destrucción, a nada que pueda venir a levantarse en contra de los hijos de Dios, porque estamos resguardados por la mano poderosa de Cristo Jesús. Una vida guiada por sabiduría produce paz, resiliencia ante cualquier adversidad, tranquilidad y confianza en el Dios Todopoderoso que tiene el control de todas las cosas. Ahora vamos a leer, para terminar, del verso 27 al verso 35 de Proverbios capítulo 3. Entonces, seguimos. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Si está dentro de tus posibilidades, hazlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Ay, Padre. Verso 29 dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Dice, más bien en el verso 30, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Dice también, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima con los justos. O sea, una comunión. Y dice también, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. El que es justo es bendecido, el injusto y el impío recibe maldición solamente. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. A la persona que es humilde. Los sabios, verso 35 de Proverbios 3, heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Ay, ay, ay. Poderoso cierre de Proverbios 3. De verdad que sí. Poderoso. Demasiado poderoso. La palabra ignominia. Ya vamos a ver esa palabra. Ahora bien, de estos últimos versos del 27 al 35, hay unas normas prácticas de conducta social, de justicia, de generosidad que usted y yo debemos seguir. Y también una advertencia contra lo que es la violencia, la envidia y la persona que no es humilde, que es orgullosa,
que es altiva. Dice que al orgulloso Dios lo mira de largo, pero al humilde Dios lo mira de cerca. O sea, el Proverbios capítulo 3 está cerrando prácticamente con un contraste entre los que son soberbios y los que son humildes. Y me encanta ese contraste que se hace, porque sabe, es importante entender esto, una ética social, todo eso, son mandatos prácticos para no retener el mal, sino retener el bien al que lo merece, no planear dañar a alguien. Si alguien no te hizo nada malo, no dañarlo, más bien amarlo, ayudarlo, bendecirlo, no envidiar a violentos ni nada. O sea, no ser una persona violenta, sino una persona pacífica y no envidiar, sino bendecir y dar al que necesita. Entender que eso es importante. Y además de eso, Dios y la sabiduría, que Dios se pone a los soberbios, al orgulloso, pero favorece a los que son humildes, bendice a las personas que reciben corrección, que tienen humildad. Entonces, estos versículos del 27 al 35, lo que nos hablan es de que cierran con una sabiduría retributiva, o sea, de que hay bendición para el que es humilde y maldición para el que es orgulloso. Yo creo que no es cosa de otro mundo, que está claro como el agua y que es fácil de entender, ¿cierto? La sabiduría tiene una dimensión social, justicia, generosidad, honestidad. No es solo, es un espiritualismo privado. O sea, usted tiene que entender que la sabiduría llega para el que es justo, para el que es generoso, para el que es honesto. Pero el que es, pero el que es injusto, deshonesto y el que es orgulloso, inclusive agarrado, podríamos decirle que no quiere dar, no llega, así de sencillo. Usted quiere ser bendecido con la sabiduría de Dios, bueno, eso es así de sencillo. Entonces, la sabiduría, recordemos, viene de Sofía, sabiduría en griego, ¿verdad? En hebreo, Jokmah, que lo habíamos visto la vez pasada, que es una habilidad práctica para tener destreza, para vivir de manera recta. La instrucción y la disciplina es musar, que significa corrección, disciplina formativa, no solo castigo, sino enseñanzas que moldean. Entendimiento, ya lo vimos, binah, discernimiento, juicio, conocimiento también, ya lo vimos, conocimiento aplicado, íntimo y relacional. El temor a Jehová, que es reverencia, obediencia, principio de sabiduría, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Confiar, batash, ya lo vimos, depositar seguridad, confianza plena, no hay ninguna desconfianza alguna. Y primicias, que sería bicurium, lo primero de la cosecha, que es el signo de reconocer a Dios. Primicias, la palabra viene de bicurium en hebreo, B-I-K-K-U-R-I-M, bicurium, lo que es darle al Señor, reconocer que Dios da y como Dios me da, también yo doy, porque Dios me ha dado, entonces no puedo quedarme con todo lo que yo tengo porque también quiero bendecir a otros. Y aquí hay varios temas teológicos principales, ¿verdad? O sea, que la sabiduría comienza cuando usted empieza a depender de Dios, cuando usted tiene temor y confianza de Dios. Ya con esto terminamos. Esta es la conclusión ya. Yo estoy haciendo el cierre, estoy haciendo como para que usted me entienda un resumen de lo que vimos y entendimos y estudiamos hoy en la palabra del Señor. Dos, que la sabiduría es vivir una vida práctica. O sea, la sabiduría nos produce seguridad, nos da longevidad, nos da paz y relaciones saludables. Si usted quiere vivir larga vida, yo no sé usted, pero yo quiero vivir una larga vida. Que Dios me bendiga y que tenga miles de años más de vida. O sea, de verdad, que por lo menos me quede todavía como por lo menos 80 y resto de años de vida. Yo le pido al Señor. Tres, que Dios disciplina por amor. La corrección es prueba de la relación, de que Dios quiere llevarte a cosas buenas, pero muchas veces necesita pasarte, necesita fajearnos, como quien dice, necesita decirnos, por ahí no es por aquí. Cuatro, la sabiduría es la que estructuró el cosmos, o sea, no es arbitraria, sino que tiene raíz en el carácter creador de Dios, o sea, que la sabiduría tiene un poder porque te permite a ti poder tener ese conocimiento, esa inteligencia para poder hacer cosas y podríamos usarlo para bendición de Dios, para la obra del Señor, para tu propia vida, para tu propio bien, mi amado, y para Dios principalmente. Y cinco y último punto, que la ética social inseparable de la sabiduría es que Dios bendice al justo, al generoso, y que Dios rechaza al que es violento, al que es orgulloso, al que es soberbio, al que es impío, al que es injusto. Así de sencillo. Así es de sencillo y que no llega la bendición. Por eso solo los sabios son los que van a heredar la honra, los necios solo la ignominia, o sea, la ignorancia, siempre la indecisión, siempre la maldición, nunca bendición, sino ahí sentado porque nunca va a recibir. Nunca, nunca. ¿Verdad? Y que la maldición siempre estará en casa del impío, pero en los justos va a morar siempre lo contrario, que es la bendición. Aleluya, gloria a Dios por esta enseñanza de hoy.
Y es increíble ver el paralelismo que hay, ¿verdad? Como lo vimos en Hebreos, o sea, las metáforas que utiliza como el árbol de vida, los rubíes, el enderezar las veredas, ¿saben? Todo eso es increíble y es hermoso porque o sea, nos enseña, nos utiliza el simbolismo. Es increíble como la Biblia trabaja de esa forma y es así, ¿verdad? Es algo hermoso. ¿Para qué? Para poder usted y yo entenderla. O sea, es algo hermoso, de verdad que sí. Es algo precioso. Entonces, recuerde, pedirle a Dios en oración, tenemos que cambiar nuestra oración, pedirle a Dios que nos dé de esa sabiduría para poder crear ese poder creativo de Dios, eso tan hermoso de parte del Señor, que no nos olvidemos de la ley, no nos apartemos de la ley del Señor, que la instrucción siempre, vea, vamos a orar, es más, vamos a terminar, ya vamos a cerrar orando, vamos a pedirle al Señor que la instrucción de Dios permanezca en nuestro corazón, que seamos obedientes, porque cuando somos obedientes hay bendición, trae calidad de vida, virtudes, que es importante entender que hay una lucha entre la confianza total y la autosuficiencia, que debemos reconocer a Dios en todos los caminos y entender que necesitamos de Él, que sin Él no somos nada, que Él nos va a dirigir, que Él nos va a guiar, pero todo eso implica oración, implica sumisión, que hay un peligro para el que es orgulloso, para el que se propian o sea, para el que piensa que es autosuficiente, que no necesita a nadie, que se apoya en su propia prudencia, en sus propios conocimientos, más bien temer a Jehová y apartarnos del mal, o sea, tener reverencia, apartarnos de aquello que no es correcto, vivir en santidad, por eso apartarse, ¿verdad? Que necesitamos honrar a Dios con los bienes materiales, con lo que Dios nos ha dado. Es una práctica de adoración que conduce a provisión, que no debemos menospreciar la disciplina de Dios porque esa disciplina es una disciplina que te ama con un amor formador, que hay un retrato poético de la sabiduría, que la sabiduría produce vida, honor, paz, comparada con cualquier tesoro, que nada de eso puede ser superior a la sabiduría, que la sabiduría en la creación tuvo un fundamento teológico para establecer un orden moral, un orden, la vida, todo estaba en desorden, había caos y desorden y Dios vino a traer orden porque donde está el orden está Dios, que la seguridad y la confianza en tiempos de calamidad viene para el que decide retener las instrucciones, para el que decide escuchar los consejos y recibirlos de manera prudente y sensata, ¿verdad? Y también que hay un mandato de justicia social y que se cierra con un contraste en donde entendemos que Dios aborrece a los soberbios, pero que honra a los que son humildes y a los que son justos, no al impío o al injusto, ¿cierto? Entonces vamos a orar, pidámosle al Señor que podamos, que Dios nos ayude con esto y que podamos llevar estas enseñanzas siempre presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Cierre sus ojos. En este momento te damos gracias, Señor. En este momento te adoramos, te exaltamos porque tú eres bueno, porque tú has sido bueno, porque tú eres poderoso. Porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por cada persona que pudo recibir, que pudo conectarse hoy a este estudio bíblico, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todas estas aplicaciones que entendimos, Señor. Ayúdanos a poder tomar decisiones siempre orientadas a ti, Señor. A poder reconocerte cada día, Señor, en mis exámenes, en mi trabajo, en todo lo que yo haga. Ayúdame a poder reconocerte y que cada decisión que vaya a tomar no la tome antes, sin antes consultarte a ti, sin antes orar, sin antes pedirte a ti dirección, que tú me ayudes, Señor. Ayúdame a buscar gente correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto, personas, mentores, gente que responda con humildad, que me ayude. Ayúdame a entender que la sabiduría es importante por encima de cualquier ganancia en este mundo, por encima de cualquier ganancia inmediata. Que te necesito, Padre, que tú eres el único que me puede llenar, que me puedes guiar, que me puedes bendecir, Padre, y que cuando me bendices yo doy de lo que tengo también. Ayúdanos a poder dar, a poder bendecir al que lo necesita, Padre, a ser mayordomos con las primicias, a ser generosos, a ser honestos, a ser justos, Padre Santo, a poder rendir cuentas de las cosas que hacemos, Padre, y a entender que tu disciplina es guiarnos porque tú nos amas, que tú nos disciplinas y nos corriges porque nos amas, no porque nos castigas o porque nos odias, porque no nos quieres, todo lo contrario, nos quieres, nos amas y quieres llevarnos a bendiciones grandes y poderosas, pero para eso necesitamos ser maduros en Cristo, maduros. Ayúdanos, Padre, que nuestra madurez espiritual crezca para poder entender esto, Señor, para poder recibir esto, Padre Santo, atender a los necesitados,
a ser pacificadores, no a andar buscando pleitos, andar buscando problemas, sino andar buscando justicia en mi comunidad, en todo lugar, Padre. Ayúdame, Padre, a entender que yo necesito fiarme de ti, confiar en ti y andar siempre agarrado de la sabiduría, que es la que me guía, que es la que me ayuda a caminar, que es la que me ayuda a avanzar y a poder hacer tu obra, a poder hacer tu voluntad, que es perfecta y no la mía, Señor. Ayúdanos a poder renovar nuestro entendimiento, a poder renovar nuestros pensamientos para comprobar esa voluntad buena, perfecta y agradable de Dios, como dice Romanos 12:2, Señor. Ayúdanos a poner en práctica eso. Ayúdanos a entender también lo que dice tu palabra, Señor Jesús, en, en Hebreos, Padre Santo, en Hebreos 12, que dice que así como un padre corrige a su hijo, poder atender esa corrección que tú nos haces, Señor, con amor. Y además de eso, también entender, Padre eterno, que tú quieres que vivamos una vida de santidad. Ayúdanos a vivir como santos, Padre, porque sin santidad nadie verá al Señor. Apartados del mundo, de los afanes, de cualquier cosa que me aleje de ti. Yo solo quiero estar cerca de ti, dile al Señor. Y Señor, dame también esta sabiduría que solo tú puedes darme. Esa sabiduría, Señor, para poder tener ese poder creativo, para poder hacer, Señor, cosas hermosas, para glorificar tu nombre, para exaltarte, para adorarte, para servirte por la eternidad, Señor. Gracias te doy por esta enseñanza y por este estudio que has traído a nosotros, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo, te adoro y te exalto por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mi amado hermano y amigo, que el Señor le bendiga, que Jehová le guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.